Gregorio al parecer murió por sobredosis. Al principio, la policía creyó que era suicidio, pero en la segunda revisión del cuerpo, dos detalles destacaron. El primero tenía bronconeumonía y el segundo algo más curioso. Su vejiga tenía unos 550 mililitros de orina. Para quien no es del área médica, eso puede parecer poca cosa, ¿no? Según especialistas, estos dos elementos juntos indican una situación muy específica. Por lo general, se siente la necesidad de orinar cuando la vejiga tiene unos 150 mililitros y al superar los 400 mililitros. La necesidad es urgente, o sea, alguien con más de medio litro de orina acumulada difícilmente podría ignorar eso. La bronconeumonía puede surgir si una persona no expulsa secreciones pulmonares por mucho tiempo. Estas dos señales suelen aparecer en pacientes que están inconscientes o profundamente sedados. Y eso indicaba que Gregory posiblemente estuvo entre 6 y 12 horas en ese estado. Antes de morir, existía un informe que decía que él estaba consciente poco antes de fallecer. Si eso fuera verdad, ese estado de inconsciencia simplemente no tendría sentido, ¿verdad? Fue esa contradicción la que empezó a levantar dudas sobre si Gregorio realmente decidió acabar con su propia vida o si alguien estaba ocultando lo que pasó dentro de esa casa. Yo soy Marcos Campos y eso es lo que vamos a intentar descubrir en el episodio de hoy. Y aquí en el canal, cada semana, hay por lo menos 3 episodios nuevos, lunes, miércoles y viernes. Activa la campanita para no perderte ninguno. Deja un like, un comentario, aunque sea un emoji. Hazte miembro, así ayudas mucho en la producción de episodios. Para entender cómo sucedió esta historia, debemos volver al principio, ¿de acuerdo? Vamos a los hechos. Christine Margaret Brossom nació en 1976 en Memphis, en el estado de Tennessee, pero prácticamente no creció allí. Cuando aún era niña, su familia se mudó a Claremont, en California. Esto fue por la carrera de su padre, Ralph Rosson, quien era profesor universitario. Constance, la madre, también trabajaba en la Universidad Azusa Pacific. Familia estructurada, buena situación financiera y enfocada en la educación. Christine, la hija mayor, tenía 2 hermanos menores. Durante la infancia, todo indicaba que ella tendría una vida bastante estable. Ella estudiaba en buenas escuelas, tenía oportunidades y era considerada muy inteligente y simpática. Pero cuando Cristina tenía como 15 años, su familia pasó por otro cambio importante. El papá aceptó el puesto de presidente del colegio Hampton-Sydney. Todos se mudaron al estado de Virginia. Christine fue inscrita en una escuela privada solo para niñas, la escuela Saint Catherine en Richmond. Y fue en ese periodo cuando empezaron los primeros problemas. Como pasa con muchos adolescentes, ella empezó a experimentar con alcohol, cigarrillos y otras drogas. Después llegó la marihuana y pronto Christine empezó a usar metanfetamina. A los 16 años, esa hija ejemplar comenzó a causar muchos problemas y dolores de cabeza a sus padres. Los 2 años siguientes estuvieron marcados por conflictos en casa y la preocupación constante de la familia por su comportamiento. Aunque terminó la preparatoria, Christine decidió volver a California y en 1994 se inscribió en la Universidad de Redlands. Aunque el curso no era de tiempo completo, ella eligió vivir en un dormitorio del campus. Pero en ese periodo, ahí, el problema con las drogas volvió a aparecer. Christine terminó teniendo una recaída en la dependencia química. Poco después, ella dejó la universidad. Una nueva etapa. Tras dejar la primera universidad, Cristina vivió una etapa difícil, pero logró reorganizar su vida. Ella regresó a estudiar, ahora en la Universidad Estatal de San Diego. Fue en ese periodo que ella conoció a un chico llamado Gregorio T. De Villers. Los dos empezaron a salir mientras todavía estaban en la universidad, platicaban mucho, iban y venían las conversaciones. Gregorio era considerado muy tranquilo, educado y dedicado a los estudios. La relación fue muy rápida.
En 1998 Cristina se graduó con honores y en 1999 se casó con Gregorio. Para quienes veían desde afuera, parecía la vida perfecta, la vida que finalmente había tomado su rumbo después de tantos tropiezos y descarrilamientos. Poco después de graduarse, Cristina obtuvo un trabajo importante. Ella comenzó a trabajar como toxicóloga en la oficina del forense del condado donde vivía. Analizaba sustancias de exámenes toxicológicos para determinar si drogas o medicamentos estaban relacionadas con la causa de muerte. Era un ambiente muy técnico, ligado a investigaciones criminales. Sin embargo, mientras avanzaba su vida profesional, algunas cosas se descontrolaron. En el año 2000, cerca de un año después del matrimonio, Christine inició una relación extramarital, fíjate nada más. Y la persona con la que ella se involucraba no era cualquier compañero. Vamos a ver si adivinan. Era su jefe, del laboratorio donde ella trabajaba, un médico forense llamado Miguel Robertson. El día de la muerte. El día. La relación entre Cristina y el doctor Miguel generó una situación delicada en ese ambiente laboral. Ellos intentaban mantener eso en secreto, pero al mismo tiempo, la vida personal de Cristina empezaba a volverse cada vez más complicada. Su matrimonio con Greg estaba pasando por un momento difícil, en ese punto de los hechos, y unas semanas después, todo eso tomaría un rumbo completamente inesperado. Fue en la tarde del 6 de noviembre del 2000, alrededor de las 9:15 de la mañana noche, que se hizo una llamada al número de emergencia, su 911. Una mujer decía por teléfono que su esposo no respiraba y no se sentía bien. Equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar. Cuando los paramédicos llegaron al lugar, encontraron a Gregorio de Villers inconsciente en la cama de la habitación. No tenía pulso y a pesar de los intentos de reanimación, Gregorio fue declarado muerto poco tiempo después, en el hospital. En la habitación, algunos detalles destacaron de inmediato. Sobre la cama había pétalos de rosas rojas esparcidos y debajo de una almohada había una fotografía de la boda de la pareja que se celebró el año anterior. Como vimos, no había ninguna nota, ningún mensaje, pero el examen inicial reveló la presencia de una gran cantidad de medicamentos. Por ello, la hipótesis en ese momento fue una sobredosis intencional. O sea, el pobre Gregorio había acabado con su vida. ¿Será que descubrió la relación extramarital de su esposa? Con esa conclusión inicial, la investigación casi se detuvo, aunque no todos creyeron esa versión. Podemos decir que fue precipitada y entre los más incómodos estaba Jeremy, hermano de Gregorio. Él conocía bien a su hermano y no podía aceptarlo. Para Jeremy, que Gregorio eligiera terminar con su vida no tenía sentido. Él hizo lo que la policía no hacía. ¿No es investigar mejor? Él investigó por su cuenta qué pudo pasar y fue durante esas conversaciones que tuvo con varias personas cuando empezaron a aparecer algunas cosas, vio información que cambiaría la dirección de ese caso. Allí, si se quedaba así, lo declararían suicidio solo días antes de la muerte. Cuando Jeremy, el hermano de Greg, empezó a hablar con algunas personas cercanas, se dio cuenta de que tal vez faltaba una parte importante de la historia. Desde afuera parecía todo bonito y la pareja perfecta, pero nadie veía lo que había detrás, ¿verdad? Entonces Jeremy intentó entender lo que realmente estaba pasando en ese periodo de la vida de su hermano, de su cuñada. Eso, claro, en los periodos anteriores a la muerte. Y fue ahí donde empezaron a aparecer unas informaciones. Así que Jeremy dijo, aquí hay algo raro, algo no está cuadrando. Según Jeremy, el matrimonio de ambos atravesaba una crisis seria. Greg había descubierto que su esposa estaba, ¿no? Ahí con el jefe teniendo algo en el laboratorio, ese médico del que les hablé, el doctor Michael Robertson. Y eso, claro, dejó a Greg completamente afectado y la relación entre los dos, claro, estaba así, derrumbándose, desmoronándose. Pero ese no era el único problema. Greg también descubrió que Christina había vuelto a consumir drogas y había una sospecha bastante preocupante. Algunas de esas drogas podrían salir del laboratorio donde ella trabajaba.
¿Recuerdas que ella tenía acceso a las cosas ahí y todo eso? Entonces, cuando Greg se dio cuenta de todo eso, el matrimonio, como dije, se volvió insostenible. Y según los relatos que aparecieron después durante la investigación, él habría confrontado a su esposa sobre todo eso y dejó claro que no estaba dispuesto a simplemente ignorar lo que estaba pasando. ¿Y verdad? ¿Seguimos aquí? Él quería ponerle un punto final. Tal vez el vínculo más importante sea la declaración que, según la investigación, Greg hizo al llegar con la mujer y decirle: oye, voy a denunciar que tomas drogas del laboratorio. Esto no se quedará así. Tú y tu doctor tendrán que responder por esto, muchachitos traviesos. Eso implicaría tanto exponer la relación extramarital que estaba ocurriendo dentro del laboratorio, dentro de una empresa, ¿no? Con el jefe y con la empleada, y también el supuesto robo de drogas en el laboratorio. Si eso pasara, las dos carreras se irían al traste. No es ahí, digamos, tenemos motivos en nuestra famosa tríada de medios, motivos, oportunidades. ¿Qué me dirían? Comenten. Aquí para mí, con todo este escenario armado, no es así. La muerte de Greg ahora estaba, digamos, marcada por incertidumbres y mucha tensión. Pero había otro detalle en esa historia, ¿ok? Que solo se notaría más tarde. Cuando el cuerpo de Gregory de Villers fue examinado por primera vez, el médico responsable de la autopsia era, adivinen quién, se lleva el doble, o, si adivinan, él mismo, el doctor Michael. La primera autopsia. Gente, para que se den una idea, ya del desastre que se está formando ahí, ¿no es el doctor Michael, el médico jefe de la esposa del tipo que murió por una supuesta sobredosis? Pues intencional no es lo que pasa. Al principio, como nadie sabía, nadie sospechó nada. El tipo era solo médico forense, analizó el cuerpo y la vida siguió. Así que no hubo realmente sospecha, ¿verdad? El tipo hizo la autopsia y listo. Los exámenes iniciales mostraron oxicodona y clonazepam en el cuerpo de Gregorio. Esos medicamentos, cuando se ingieren en grandes cantidades, pueden causar una depresión respiratoria, ¿sabes? La persona queda ahí con la respiración muy debilitada, débil. Según los resultados, la conclusión inicial era lo que mencioné, no una sobredosis. Y como no había señales claras de violencia, la muerte pasó a ser tratada como suicidio. Para la policía, en ese momento, el caso estaba prácticamente cerrado, resuelto. Pero para Jeremy, como vimos, estaba lejos de estar resuelto. ¿Viste? Hizo un trabajo y empezó a arrojar porquerías al ventilador. El hermano de Greg no aceptaba esa explicación. Al final de cuentas, parece que de verdad amaba a su hermano, no era el único que amaba al tipo en ese momento. Entonces todo lo que Jeremy descubrió en su investigación particular, digamos, empezó a hacer lo suyo, como es. Hablaré del expediente que él hizo y entregó a los policías. Llegó y dijo: mis amiguitos están flojos, no quieren trabajar, así que lo hice yo, aquí está, analicen. Al menos no les dará flojera leerlo, ¿verdad? Todo está listo, entrevisten a quien sea, van a descubrir algo turbio, inesperado. Eso fue lo que hizo que las autoridades tomaran una decisión importante. El cuerpo de Gregory tendría que ser examinado de nuevo, ahora, un análisis hecho por otra persona, claro, y fue en ese examen donde aparecieron detalles que cambiaron el caso. La segunda autopsia. Por las dudas de Jeremy y el posible conflicto en la primera autopsia, los investigadores decidieron reexaminar el cuerpo de Gregory, pero esta vez el trabajo no lo haría el mismo laboratorio. Evidentemente, para evitar cualquier sospecha de interferencia, los análisis fueron enviados a un laboratorio independiente en Los Ángeles. En este nuevo examen se hicieron hallazgos importantes. El principal fue que Gregory tenía fentanilo en el cuerpo, y no era poca cantidad. Los exámenes mostraron una dosis extremadamente alta, cerca de 7 veces mayor de lo necesario para matar a una persona. El fentanilo es un opioide potente usado en medicina para controlar dolor intenso. Pero en ese periodo, esa sustancia no solía aparecer en autopsias comunes. Es así, según entendí, por lo que se supo, no es fácil de detectar, lo que genera duda. Si el doctor Miguel hizo el informe, ya no sé, ¿fue por descuido o mala fe? En el segundo análisis sí apareció la sustancia. Además del fentanilo, los especialistas hallaron esos dos detalles mencionados al inicio del episodio.
Gregory mostraba signos de bronconeumonía y su vejiga tenía más de medio litro de orina. Para los médicos que analizaron el caso, esos dos elementos indicaban que Gregory probablemente había pasado varias horas inconsciente o profundamente sedado antes de morir. Eso no coincidía con que alguien hubiera tomado una dosis letal de medicamento y muerto ahí. Menos con alguien que preparó esa escena antes de morir, piensa, la vejiga reventando, listo para quitarse la vida. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero ustedes que son especialistas, ¿tiene sentido? Con estos nuevos resultados, la hipótesis de suicidio empezó a perder fuerza, ¿verdad? ¿Verdad? Los investigadores debían saber cómo llegó tanto fentanilo al cuerpo de Gregorio. Al profundizar la investigación surgieron varias evidencias, algunas apuntaban a homicidios, ¿cierto? Desde entonces revisaron todo lo ocurrido antes de la muerte de Gregorio. Y, conforme se fueron reuniendo las informaciones, varios elementos empezaron a llamar la atención de los investigadores. Algunos de ellos incluso aparecerían más tarde en el juicio. Por ejemplo, en la escena del cuarto, se descubrió que Cristina compró rosas rojas. Incluso comenté que había rosas ahí. Ella usó la tarjeta de crédito de su esposo para esa compra el día que él murió. Alrededor de las 12:45 de la tarde, los pétalos estaban esparcidos en la cama, justo donde hallaron el cuerpo de Gregorio. La decoración recordaba esa escena famosa de belleza americana, pues la hora de la compra, esa hora también entró en conflicto con el relato de Cristina, ¿ok? Ella había dicho que, en ese momento, estaba en casa cuidando de su esposo, pero el registro de la tarjeta mostraba que estaba fuera de casa. La cremación inmediata tras la muerte también llamó la atención. Cristina autorizó la donación de los órganos de Gregorio y mostró prisa al decir, voy a donar los órganos y que lo cremen, como si eso fuera lo que buscaba. Para la policía, eso fue interpretado como un intento, así angustiado en realidad, de quemar evidencias también. Eso no sucedió porque Jeremías, hermano de Gregorio, investigaba por su cuenta y no lo autorizó. Otro punto es el comportamiento. En la morgue, algunos empleados del laboratorio revelaron más tarde que Cristina y el doctor Robertson fueron vistos intercambiando besos y caricias dentro de la morgue. Mira eso. Eso habría ocurrido mientras el cuerpo de Gregorio seguía ahí, esperando. Y bueno, amigos, también está el problema con las drogas, ¿verdad? Durante la investigación, se confirmó que Cristina volvió a usar metanfetamina y había indicios de que robaba drogas del laboratorio. Otro detalle es la llamada telefónica al trabajo de Gregorio. El día de su muerte, alguien había llamado al jefe de Gregorio diciendo que él no iría a trabajar ese día porque se sentía mal, estaba enfermo. Esa llamada la hizo Cristina. Tal vez aquí las piezas finalmente encajan. Se auditó tras la investigación privada de Jeremías, ¿verdad? El tipo presionó tanto que auditaron el laboratorio donde trabajaba Cristina y ahí descubrieron que 15 parches de fentanilo y también 10 mg de esa sustancia en forma inyectable habían desaparecido de ahí. También habían desaparecido oxicodona, clonazepam y metanfetamina. Las búsquedas en la computadora, las huellas digitales también aparecieron, porque cuando los investigadores analizaron la computadora de Cristina, encontraron varias búsquedas sobre fentanilo. Otro detalle, fíjate cómo todo se conecta. La investigación descubrió que Cristina y el doctor Robertson habían asistido juntos a un congreso médico donde el uso del fentanilo era el tema principal. Al reunir toda esta información, los investigadores comenzaron a pensar que Gregorio de Villers no se había quitado la vida, ¿cierto? Era evidente que alguien le había dado la dosis letal de fentanilo. Cada vez más indicios señalaban a una sola persona sin arresto ni juicio. Con esas pruebas, la investigación avanzó rápido. 7 meses tras la muerte de Gregorio, la policía decidió. El 25 de junio de 2001, arrestaron a Christine Rawson por asesinar a su esposo. Meses después, el 4 de enero de 2002, ella respondió al proceso en libertad. Según consta, sus padres habrían pagado una fianza superior al $1.000.000. Y el juicio entonces comenzó en octubre de 2002. Como el crimen fue en la casa y sin testigos,
Gran parte del proceso se basó en las partes técnicas, ¿no? De peritaje, en fin, toda la parte científica, y los especialistas médicos fueron llamados para analizar los resultados toxicológicos. Peritos dijeron al jurado que con esa cantidad de fentanilo en el cuerpo era difícil resistir, ni estar consciente por mucho tiempo, ni realizar actividades normales como preparar él mismo su propia... En fin, los especialistas también señalaron otro detalle importante, ¿ok? Los análisis indicaban que las drogas presentes en el organismo de Gregorio habían sido administradas en diferentes momentos a lo largo del día. Eso sugería que alguien podría haberle dado sustancias gradualmente, ¿sabes? Para que él no se diera cuenta de que estaba siendo drogado, ¿ves? En el juicio, la fiscalía sostuvo que Cristina cometió el crimen para evitar que el esposo revelara dos cosas: la relación con el doctor y el uso de las drogas, ¿no? Que ella estaba sacando del laboratorio. Claro que el caso explotó en los medios, ¿no? En la prensa, y Cristina empezó a ser llamada de esas cosas, ¿verdad? Por la prensa sensacionalista, viuda negra y asesina de los pétalos de rosa. El juicio duró casi 3 semanas, pero el jurado llegó a un veredicto. Christine Margaret Rossum fue hallada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional. Además, ella recibió una multa de dinero por alguna razón. Desde entonces, Christine cumple su condena en la Penitenciaría Femenina de California Central, en Chotilla, la prisión femenina más grande de Estados Unidos. La historia no terminó ahí, ya que en años posteriores el caso regresó a los tribunales por otros motivos. En 2006, la familia de Gregory presentó una demanda civil por homicidio culposo, y en ese proceso, además de Christine, también fue incluido como acusado el propio condado donde ocurrió el caso, San Diego. La acusación era que el ambiente de trabajo de Christine fue negligente. No sabían lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Ella logró conseguir todas las sustancias y entonces se determinó, ¿no? El jurado nuevamente falló en su contra. Se ordenó que ella pagara más de $100 millones en daños punitivos a la familia de Gregory. El condado de San Diego deberá pagar 1,5 millones. No me digan, no me pregunten, no saquen eso de ahí. Pero más tarde, el juez redujo esa cantidad. ¿Está bien? La indemnización punitiva se ajustó a 10 millones. Ah, ahora sí se puede pagar, ¿eh? Mientras que los daños compensatorios se mantuvieron en alrededor de 4,5 millones. Uno de los objetivos era evitar que Christine lucrara con esta historia, como hacen algunos asesinos que escriben libros para beneficiarse. Bizarro, hasta comenté eso en otro video aquí. Dentro de poco, si eso se legaliza, los tipos van a empezar a hacer negocio con eso, ¿no? En fin, gente, mientras eso ocurría, la defensa intentaba revertir la condena. En cierto momento, los abogados argumentaron que las muestras para los exámenes toxicológicos podrían haberse contaminado antes del análisis. Según esa línea de defensa, las muestras estuvieron almacenadas por cerca de 36 horas en un refrigerador que estaba cerrado con llave antes de ser enviadas al laboratorio responsable de la segunda autopsia. En fin, ¿no? No entendí bien, pero parece que sugieren manipulación o algo similar. De todas formas, esas apelaciones fueron rechazadas. Y este crimen, claro, ganó notoriedad porque es uno de los crímenes más conocidos que involucran a profesionales del área forense. Con los años, apareció en documentales y programas de televisión. Por su parte, el doctor Michael Robertson, que había dejado Estados Unidos poco tiempo después del inicio de las investigaciones, regresó a Australia, donde continuó trabajando en el área de peritaje forense. Sé que tienen dudas sobre él, chicos. Hay poca información disponible. No me parece que él haya sido oficialmente incluido ahí como, no sé, como coautor dentro de la investigación oficial. No sé si él fue para allá, no hay esos asuntos de extradición. No me parece ser el caso, ¿verdad? Aquí estoy divagando, pero sé que el tipo está allá. Todo indica que trabajó allá profesionalmente, incluso como director de una consultora en esa área. Él siempre afirmó en entrevistas que no participó en el asesinato de Gregory. Bueno, no sé, no es ese informe de la primera autopsia, es eso que les comenté, ¿verdad? Es que el tipo realmente no vio eso, aunque según dicen, esa sustancia es difícil de detectar. No sé, me pareció sospechoso pero inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero quiero saber, ¿para ti qué opinas de toda esta historia? Aquí solo Christine metió las manos en el asunto, en este crimen cobarde, así que coméntame aquí. Gracias por tu compañía, besos de Rui, hasta el próximo episodio.